Bueno, bo día a todas e todos. Vamos a continuar nesta segunda parte, despois de María Manuela, súa visión da preservación. Seguimos co que é a información BIT, pura e dura. Como tratar esta información frágil dende distintas miradas. A mesa pois vai deso, non? De como facer fronte a este tipo de información que non é nada doado e que necesita, pois, converser a forza. Entón, vamos a empezar por Ciro Llueca, que, bueno, unha persoa moi traballadora no mundo da web e a recopilación da web. Neste momento, é xefe de documentación da Filmoteca de Cataluña, pero anteriormente foi coordinador do Patrimonio Digital Catalán, PADICAT, que foi un avance dentro da absorción das webs. Tamén foi responsable no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Neste momento, profesor asociado na Universidade de Barcelona, profesor colaborador ca Pompeu Fabra e consultor da Universidade Oberta. Foi editor do repositorio ELIS ata 2013 e vicepresidente do Colegi Oficial de Bibliotecarios de Cataluña. Bueno, vai nos falar do seu novo proxecto e as súas novas cuestións, non? Pues muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos por ese café rapidísimo que han tenido a bien realizar y especialmente al Consello da Cultura Galega. En fin, para mí es un placer estar hoy aquí con Manuel Gago, Francisca Pulgar y Mar García también del Consello. He titulado mi intervención pues las plataformas digitales, oportunidad con segundas intenciones para la difusión del patrimonio. Enseguida les explicaré pues esas segundas intenciones desde mi parecer, pues cuáles son. Pero antes quería decirles que o dividiré de alguna manera mi intervención en tres partes. Seré por fuerza muy breve, pero la primera quisiera de alguna manera pues explicarles un poco mi trayectoria que ha dibujado ya Lourdes, pero para que un poco entiendan de dónde vengo y por tanto pues a dónde voy. En segundo lugar, realizaré una reflexión justamente sobre las plataformas como oportunidad de difusión y cómo entiendo yo esa acción de difusión en archivos, bibliotecas y museos. Y en tercer lugar hablaré de esas segundas intenciones que no son otras que esa necesidad de repensar estrategias y procesos de trabajo en nuestras instituciones. En primer lugar, por tanto, y que también me permite acabar de esperar a que el resto de asistentes a la sala se incorporen, decirles que soy un bibliotecario típico, pero es cierto que en los últimos 20 años pues, he trabajado en contextos híbridos. Y si inicié, pues como todos nosotros, pues lo mismo para un roto que para un descosido, en bibliotecas, en archivos o en museos, pues ya hace pues, unos 15 años me incorporé a un centro cultural en Barcelona que se llama Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, muy visitado especialmente por los locales, tal vez no tanto por los visitantes extranjeros, pero es un centro extraño. Es un centro especializado en cultura contemporánea, ciudad, creación, este tipo de cosas. Y no es un museo, pero realiza exposiciones y exposiciones muy visitadas. No es una universidad, pero fomenta la investigación, los cursos de formación y tiene una biblioteca especializada justamente sobre estos temas de los que les hablaba, muy importante. Y finalmente no es un archivo, pero tiene un fondo importantísimo ligado siempre al tema que les es propio, que es la cultura contemporánea. Seguramente conocen ustedes el Festival Sonar, por ejemplo, pues es el donde se custodia de alguna manera el archivo del Sonar, el Festival de Flamenco de Barcelona, también muy conocido, o muchísimos otros acontecimientos que se realizan o se han realizado a lo largo de los 20 años de historia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pues allí. Y allí fue, pues durante 8 años, pues fui el responsable de documentación y de alguna manera intentaba gestionar esas cosas que muchas veces eran efímeras porque estaban y no estaban, no eran nuestras y nos las dejaban o nos las cedían, no se sabe muy bien qué es lo que teníamos que hacer con ello. Y en segundo lugar, pues fui responsable de proyectos europeos a partir del cual tuve la posibilidad de trabajar con centros similares a nivel europeo en los cuales de alguna manera nuestro objetivo era, para dar respuesta justamente a los proyectos europeos que nos financiaban, pues crear plataformas de difusión digital. En este caso, pues bibliotecas que reflexionaban sobre el tema urbano, pues con intervenciones de la talla pues, de Nelson Mandela o de Bill Clinton o de gente así pues, que venía, daba una conferencia, nosotros grabábamos la conferencia, procesábamos esa conferencia y de alguna manera pues, subtitulábamos, teníamos que dar después salida a ese tipo de textos y también otro tipo de cosas parecidas. Bien, años más tarde me incorporé a la Biblioteca Nacional de Cataluña, Biblioteca Regional si lo prefieren,
donde, pues como cualquier tipo de biblioteca de este tipo, hablamos de patrimonio puro y duro. Información bibliográfica, información gráfica también, cartográfica, etcétera. Pero allí fui responsable de uno de los proyectos que en ese momento se iniciaron, que era el Patrimonio Digital de Cataluña, es decir, el archivo de páginas web, el objetivo del cual pues, no era otro que intentar, en la medida de lo posible y con unos medios muy precarios, pues un experimento, que podemos llamar así, aunque está pues, plenamente consolidado, de intentar, de alguna manera, preservar todo aquello que se publicaba en Internet. De eso va a hablar Francisca Pulgar un poquito más tarde, de una manera estupenda, un proyecto muy potente, el Ondarenet, del País Vasco. Entonces ya me salto esa parte para decirles que hace 1 año y medio pues, cambié de trabajo. Me fui a trabajar a la Filmoteca de Cataluña, donde conservamos, por una parte, material fílmico, con una serie de problemas a nivel de preservación de las que tendría sentido hablar con la profesora Pinto, y también pues, fondos personales, material gráfico, es decir, 500.000 fotografías de rodaje, carteles de todo tipo, etc., 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 y además de una biblioteca especializada en tema cinematográfico. Lo que les quiero de alguna manera transmitir es que mi trayectoria, la única que conozco, ha sido siempre ligada a contextos en los cuales no estaba demasiado claro dónde estaba trabajando. Y si era un bibliotecario, aunque de alguna manera por mi procedencia de estudios pues me podría considerar así, si era un archivero o si era de alguna manera un museólogo. Me sentía inseguro porque de alguna manera cuando hablaba con mis compañeros archiveros o bibliotecarios o museólogos pues tenía cosas en común pero otras no. Pues eso es lo único que he conocido en mis 20 años aproximadamente de trayectoria. Bien, en paralelo a eso estuve vinculado a mi asociación profesional. Y también, pues, ya que me sobraba tiempo, pues aproveché para ser concejal de cultura de mi ciudad. Es una ciudad pequeña, pero que tiene algunas similitudes con Santiago, si me permiten. Es la ciudad de Figueras, en el norte de Cataluña. Es una ciudad pequeña, es una ciudad de paso, como podría ser también Santiago. Desde luego no tenemos su increíble patrimonio histórico, pero sí tenemos una figura que es motor de atracción turística al máximo y es la figura del pintor Salvador Dalí. Ese pintor hace que, pues, que cada año vengan 1 millón de personas a Figueras. Algunos dirían a visitar la obra del genio, otros dirían en el mapa de visitas obligadas a nivel europeo, si me permiten. Lo que les quiero transmitir con eso es que desde siempre he tenido en cuenta la necesidad de unir los esfuerzos, de dar valor al patrimonio y a la cultura con la necesidad de ganarnos la vida. A eso me refiero. Y en el caso de la ciudad de Figueras, la figura de Salvador Dalí pues es fundamental, como lo es para Santiago su rico patrimonio y el camino. Hablo para que la gente coma y la gente pueda comprarse un vehículo o una casa. A eso me refiero. Bien. Y acá yo con la parte introductoria debo decir también que he tenido 2 hijos fantásticos y eso es, ya que estamos, ¿no? Pues eso es lo mejor de todo. Y entonces ya quisiera empezar con mi segunda parte, pues más dedicada a la parte más de las plataformas digitales para la difusión del patrimonio cultural. Entendiendo yo difusión como el uso y el reuso de la información que se publica en Internet. A eso me refiero por parte de bibliotecas, archivos y museos. Por tanto, no hablo simplemente de la difusión, sino de la necesidad, de alguna manera, en palabras de la Comisión Europea, ¿no? Permítanme que cite el lema de la Digital Agenda for Europe. Dice, hacer accesible en línea las colecciones de las bibliotecas, museos, archivos y archivos audiovisuales de Europa para beneficiar, win-win, dice la palabra inglesa, a la cultura, al crecimiento económico y a la realización individual. Eso es lo que dice Europa sobre todo esto que estamos haciendo hoy aquí. Con lo cual, de alguna manera, me refuerza con esa intuición de que desde las instituciones de la memoria, bibliotecas, archivos, museos, etcétera, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, dar valor a la cultura, pero siempre pensando en la posibilidad que tenemos de crear riqueza, de crear un crecimiento económico. Para reforzar ello, una pequeña batallita. En el archivo de mi ciudad, por supuesto, teníamos las típicas fotos que hizo un señor inglés que vino a finales del siglo XIX, fotos fantásticas de las calles, de los campesinos que estaban allí en ese momento comprando, etcétera. Tenemos ese álbum, bueno, lo tenemos digitalizado ahí con nuestras marcas de agua, lo enseñamos tímidamente, estamos muy satisfechos, muy contentos, pero unos amigos diseñadores que estaban en un momento de crisis económica, pues como buena parte del país, me comentaban, oye, ¿cómo tenemos que hacer para utilizar esas imágenes? Porque queremos crear una aplicación para móvil de unas postales digitales que de alguna manera la gente que venga a visitar aquí, pues sea con un código QR o comprando la postal, después ellos puedan enviar la postal antigua. Claro, los servicios municipales estábamos pensando en cómo dar valor a nuestro patrimonio. Mis amigos diseñadores estaban pensando en ganarse la vida
como no puede ser de otra manera, con nuestro rico patrimonio, nuestro principal talento, si me permiten, nuestro principal talento diferenciador en lo que respecta a la posibilidad de ganarnos la vida. Bien. Ahora sí, ya entro en el tema de las plataformas digitales. Como saben, en Cataluña tenemos una amplísima experiencia en cooperación, en trabajo cooperativo, empezando por un repositorio, el repositorio de tesis doctorales, el TDX, creado a finales de los años 90, con el objetivo de aunar los repositorios sobre tesis doctorales de las diferentes universidades, primero catalanas, pero después de cualquiera que se sumara al carro. Otros proyectos, pues el Google Books, ¿no?, que nos permitió de alguna manera digitalizar buena parte de nuestros libros antiguos a coste cero, o el PADICAT mismo, que de alguna manera en el que participé del tema de páginas web y que acabó contando con la participación de 500 instituciones y empresas catalanas. Y finalmente, pues por citar el que podría ser de los más relevantes, pues el Memoria Digital de Cataluña, que actúa en dos vías diferentes. Por una parte es el típico agregador, es decir, el típico espacio al cual se puede acceder a diversas colecciones, independientemente de que sean de una biblioteca determinada, de un museo o de otro centro, ¿no? Por tanto, el típico agregador, como podría ser hispana, europeana, etcétera. Pero en el caso del Memoria Digital de Cataluña tiene una segunda acción que vale la pena comentar, y es que también es el repositorio que sirve a pequeñas instituciones que no quieren o no pueden permitirse el hecho de tener una plataforma digital propia. Y ahí está claro que es una línea de trabajo, el hecho de que las instituciones o los consorcios o las alianzas que ustedes quieran llamar, pues de alguna manera crean herramientas que se pongan a disposición de esos pequeños y medianos centros que bien no quieren, bien no pueden permitirse proyectos de puesta en escena de sus fondos digitales. Pero pese a esa experiencia cooperativa catalana que yo de alguna manera reivindico, ¿saben cuál fue la primera plataforma digital en la cual tuvieron presencia a la vez un archivo catalán y una biblioteca catalana? Pues fue Europeana. No fue ni el Memoria Digital de Cataluña, ni fue Hispana, ni fue otro repositorio, sino que fue Europeana. Los dos centros, lo puedo decir porque tengo gran vinculación emocional y además una de las personas que me precedió ayer, pues de alguna manera pertenece a ese centro, son el Archivo Municipal de Girona, que es un pilar en procesos de digitalización, de preservación y de difusión del material en Cataluña, y la Biblioteca de Cataluña. Digo esos dos centros porque son de los más importantes. Esos dos centros, para poner sus colecciones en órbita, tuvieron que esperar a que viniera una institución europea que dijera, mira, los suecos y los daneses nos ponemos de acuerdo, vosotros también podéis hacerlo, ¿no? Dentro, a 100 kilómetros de distancia, por supuesto, hablo de eso. Sería demagogo de alguna manera hacer una crítica a ese trabajo autónomo que se explica por esta reflexión que ha hecho la profesora Pinto un poco antes. Fueron instituciones que en esencia fueron creadas hace 300 años con un objetivo muy concreto de servir a una administración, con lo cual es normal que se realice el trabajo estanco estando en ello. Pero la lógica de la nueva etapa digital, nueva, da rabia decirlo, de la etapa digital en la que vivimos, no puede ser otra que, de alguna manera, establecer herramientas que nos permitan trabajar de una forma más cooperativa, lejos del trabajo autónomo. Y hablando de plataformas digitales, pues quisiera proceder a comentarles, desde mi humildísimo punto de vista, pues 3 ejemplos que yo considero que pueden ser tenidos en cuenta como buenas prácticas. En primer lugar, es ARCA. Se llama ARCA a una cosa llamada Archivo de Revistas Catalanas Antiguas. Han cogido revistas antiguas, las han digitalizado y las han puesto en Internet, una cosa que llevamos haciendo 20 años muchos. Pero el elemento diferenciador de ARCA es doble o triple, me permitiría decir. En primer lugar, un control de la digitalización. Es decir, un trabajo, un esfuerzo por saber quién está digitalizando qué. Lógicamente, para evitar duplicaciones. El año pasado estuve en Madrid en unas jornadas y unos compañeros, miren, yo perdonen, digo el nombre de las instituciones, yo mismo después me haré una autocrítica a los sitios donde yo he trabajado, o la poca capacidad que tengo de solucionar problemas, pero los compañeros de la AECIT, en fin, la Asociación de Cooperación, pusieron un trabajo bastante interesante de digitalización de un fondo de libros antiguos filipinos. Habían tomado de una de las bibliotecas filipinas, habían digitalizado esos fondos magníficamente y el anuncio en la ponencia era, atención, ponemos 500 libros de la historia filipina en castellano o en otros idiomas en Internet. En aquel momento saltó una compañera de la Biblioteca Nacional diciendo que esos libros ya estaban digitalizados en la Biblioteca Nacional y que, por tanto, estábamos, que no está mal, quiero decir, pero duplicando el trabajo, pero claramente. Primero digitaliza la Biblioteca Nacional
Y años más tarde, no le digo yo un monasterio o una empresa privada de no sé qué, oiga, Ministerio de Asuntos Exteriores, AECID, pues digitaliza de nuevo esos 500 libros. Por supuesto, en libros antiguos siempre hay diferencias que son muy interesantes para los investigadores. Páginas que de alguna manera están pues, rotuladas de una forma determinada, marcas de agua, es decir, podríamos llegarlo a justificar, pero sirva como ejemplo de alguna manera de la descoordinación que tenemos a todos los niveles, en España, en Cataluña, en Galicia sin duda, en Santiago seguramente ocurre lo mismo. Ese problema de alguna manera de no hablar entre nosotros, de incomunicación, bien porque no existen las herramientas, bien porque es mucho más cómodo el trabajo autónomo. Entonces, me refiero a las dos cosas. La comodidad del trabajo autónomo, tengo este fondo, convenzo a mi jefe, le saco una pasta, digitalizo, ¿no? Y el hecho de que falten de alguna manera herramientas que me permitan decir, oye, ¿esto está digitalizado? Sí, aquí está, ¿no? Igual no lo tenemos en línea, pero está digitalizado. Bien, el Arca, una de sus virtudes es justamente eso, el controlar quién está digitalizando qué. Y hablo simplemente de revistas muertas, con lo cual es un poquito más sencillo que decir, bueno, pues todo el conocimiento. Bien, en segundo lugar, que es un repositorio abierto. Esto es como muy evidente, ¿no? Hoy que estamos hablando aquí de estos temas, pero es que hay muchas instituciones que están hoy digitalizando con acceso restringido. La cosa es, si me permiten, pues casi da risa. Por supuesto, no estoy hablando de información municipal que es de acceso restringido, donde están los nombres de las personas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de documentos patrimoniales, documentos antiguos. Y de otros tipos de documentos también. Hablaba hace poquito con una compañera de un museo catalán, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es una institución pública potentísima y con un repositorio magnífico, y hace años también que de alguna manera graban a los artistas que van allí a presentar obras, a los ponentes, etcétera. Ya lo tenemos digitalizado, lo tenemos en nuestro repositorio, pero ¿es consultable? No, es que es de acceso restringido. Hombre, dinero público y acceso restringido, hay algo que falla ahí, cuando estamos hablando, por supuesto, de información que no es sensible a nivel de datos personales. Bien, y en tercer lugar, yo quería de alguna manera destacar el Arca por lo mejor de su naturaleza. Es que lo que hacía era cerrar colecciones. Es decir, pocos centros tienen colecciones enteras. Hay una biblioteca que tiene 3 números de una revista antigua y hay otra biblioteca que tiene 2 números más. Y después hay una persona, un privado, porque es el conde de Ripaflor o lo que sea, que tiene 2 números más en su colección. Y después hay un monasterio que es que tiene los 3 números primeros sin esa página arrancada que le falta. Bien, pues lo que hacía justamente era seleccionar los mejores números de todas las colecciones para crear colecciones perfectas en la red, que es justamente lo que esperaban los investigadores. Que es justamente lo que quieren los investigadores, encontrar los contenidos de una forma ordenada, accesible, y si además gracias a las tecnologías pues se le puede practicar el OCR, etcétera, pues fantástico. En este mismo sentido, hay muchísimos ejemplos más, pero yo quería mencionar, por ejemplo, el DocuClick del País Vasco, una iniciativa que agrupa inéditamente en España y en buena parte de los países europeos los registros de nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones, Francisca me corregirás, por tanto, los 4, de alguna manera, registros vitales del registro civil de los ayuntamientos del País Vasco, pero cuidado, también de los archivos parroquiales. Con lo cual, un esfuerzo de coordinación de una institución pública y una institución privada para una finalidad claramente de interés público, que es la genealogía. Es decir, que la gente pueda buscar allí, oye, mi tío Pepe, que era de Vitoria, pues a ver qué se sabe de él y de sus antepasados. Pues en este momento es una herramienta DocuClick inédita, por ejemplo, en España. Parece mentira, que realmente no hayamos sido capaces de avanzar más en ese tema. Bien, un ejemplo, por tanto, era Arca. Como un ejemplo, fíjense, a mí no me importa tanto el contenido, sino la filosofía de trabajo. Cerrar colecciones, trabajar de manera cooperativa, de manera coordinada. En segundo lugar, los esfuerzos increíbles que se están realizando desde miles de bibliotecas, archivos y museos españoles y de todo el mundo con el tema de la Wikipedia, ¿no? Como el lugar natural de exponer nuestros fondos, ¿no? Ni catálogos, ni repositorios, ni herramientas, ni bibliotecas digitales, me voy a la Wikipedia. Total, la gente busca en Google, lo encuentra allí, pues casi que se lo voy a poner en bandeja, ¿no? Más allá de las virtudes del trabajo cooperativo y también de sus deficiencias, que de ahí tendríamos muchísimo que hablar, yo quisiera mencionar dos cuestiones especialmente positivas del trabajar con la Wikipedia. En primer lugar, la posibilidad de poner contenidos explícitos en la red.
Yo, como les digo, trabajo en la Filmoteca de Cataluña, tenemos un fondo, unas 500 fotografías de artistas del teatro que con los comienzos del cine se pasaron al cine mudo. Es decir, gente que se ganaba la vida haciendo zarzuela, se acabó el tema de la zarzuela y dijeron, bueno, pues me voy a ganar la vida haciendo cine mudo. Eso tiene mucho interés a nivel local porque, bueno, son gente que tenían igual una fama determinada, pero al pasar al cine pues la pierden o la refuerzan, etc. La cuestión es que imagínense 500 fotografías de artistas posando, porque es su book, ¿no? Esas fotografías las tenemos. Bien, viene una persona de investigación y dice, oye, pues te voy a inventariar todo esto, voy a identificar el nombre de todas las personas, vamos a hacer un catálogo, lo vamos a poner en nuestra web. Déjate, ni catálogo, ni web, ni nada. Directamente en Wikipedia. Catalán, castellano, si tenemos otros idiomas que podemos pues, poner, en nuestro caso, pues los ponemos, francés o inglés, y adelante, ya está. Y en este momento pues tenemos 500 personas que, por supuesto, hubieran pasado para siempre anónimas, personas que en muchos casos pues no habían tenido ningún tipo de éxito, y en este momento pues tenemos esa gente en Internet. Y cuando alguien busca pues el nombre de esa persona, o el nombre de un movimiento, o el nombre de la zarzuela en España, y el nombre de... pues aparecen esas personas en Internet con su fotografía estupenda y los datos que hemos podido recopilar. Con una mentalidad antigua, si me permiten, con muchísimas comillas, lo que hubiéramos hecho era la típica publicación. Catálogo de artistas del cine mudo, del primer cine mudo, lo publicamos, lo enviamos a 50 bibliotecas, lo regala el director cuando viene gente y ahí se acaba el tema, ¿no? Pues lo que hacemos poniéndolo en Wikipedia, de alguna manera, es contribuir a lo que se nos ha mandado, es dar difusión de ese patrimonio, de la manera más efectiva hoy en día posible. Decía como un generador de contenido explícito, pero también implícito. Miren, ayer se cumplió el nacimiento, el centenario de Orson Welles. Pues resulta que Orson Welles, como muchos de ustedes sabrán, estuvo en España rodando algunas de sus películas y concretamente hay una que la rodó cerca de Barcelona, Campanadas de medianoche. En esa película se autorizó a una fotógrafa muy conocida en el mundo cinematográfico, se llama Colita, a que estuviera 1 hora con Orson Welles haciendo fotos. Esa señora en el año 50 hace las fotografías y 40 años más tarde o 50 años más tarde nos las cede a la Filmoteca. Bien, para nosotros es una oportunidad única de poner la Filmoteca en el mundo a partir de Orson Welles. Pues bien, hoy en día cualquiera que busca en Wikipedia, en inglés, en francés o en muchos otros idiomas la figura de Orson Welles, la foto que aparece ahí es nuestra, de nuestro rodaje. Con lo cual, de alguna manera estamos redirigiendo, si me permiten, tráfico a nuestra institución, que eso les digo que a nivel de estadística está muy bien, pero que a mí personalmente me importa muy poco, pero de alguna manera estamos poniendo de relieve ese personaje que hubiera pasado desapercibido, imagínense la figura de Orson Welles en el mundo, pues nosotros lo que ponemos es la Filmoteca de Cataluña y nuestro granito de arena, entonces participamos de ese club de alguna manera privilegiado. Imagínense, extrapolando la idea, ¿no? Cuando en Wikipedia o en las páginas web colaborativas hablamos de rutas verdes, pues que aparece el Camino de Santiago, o que cuando hay un epígrafe que de alguna manera habla pues, del esfuerzo o del deporte o del turismo masivo, pues aparece Santiago, ese tipo de cosas. Bien, en tercer lugar, relacionado también con esta filosofía wiki, es la participación ciudadana. Lo que los norteamericanos llaman la comunidad, y los europeos llamamos gente, ¿no? Esas personas que de alguna manera, de forma voluntaria, participan de nuestros proyectos, ¿no? Yo creo que ese ejemplo y ese tipo de proyectos vale la pena mencionarlos de alguna manera. Estamos hablando, por supuesto, del crowdsourcing y otros muchos ejemplos que normalmente pasan por transcripción de contenidos, por geolocalización de mapas. Un pequeño ejemplo también conocido. En la Filmoteca de Cataluña, puesto que es el lugar de que trabajo, teníamos 600 carteles de finales del siglo XIX, carteles que se ponían a la entrada del cine y donde a partir de una tipología diferente, ¿no? tipografía, perdón, muy diferenciada, en el cual una frase era muy grande, la otra muy pequeña, la otra estaba en diagonal, etcétera, pues se explicaba la programación cinematográfica. Bien. Eso, por supuesto, hubiese tenido la catalogación completa, es decir, la transcripción de esos carteles hubiera tenido un coste, por supuesto, y podría tener una relevancia y un interés para nuestra institución. Es decir, identificar qué películas, qué actuaciones, qué gente había venido, eran cines de la ciudad de Manresa, qué gente había ido al torno a 1900 a la ciudad de Manresa para ver qué películas o qué
en fin, qué tipo de atracciones, porque además de películas, pues se hacían pues combates de boxeo, pues carreras de coches, pues en fin, muchas cosas de este tipo. Bien, un mes y medio más tarde teníamos los carteles transcritos al 100%, con por supuesto un margen de error, pero no sabía, el coste era cero, coste indirecto, si me permiten, cero, puesto que hay un coste de poner las máquinas en funcionamiento, de haber digitalizado previamente, del control de esas transcripciones, pero 45 días más tarde teníamos transcritas esas 600 carteleras. ¿Quién había participado? Pues gente de todo tipo, profesores universitarios o gente que tiene tiempo y quiere dedicar sus esfuerzos, en vez de a mirar la tele, pues estará transcribiendo carteles en esa plataforma. En este momento hay muchísimos ejemplos de ese tipo. Se están transcribiendo registros de los circuitos de las ballenas en los océanos Atlántico y Pacífico. Se podría estar transcribiendo los registros manuscritos de los pluviómetros de Santiago desde el inicio de sus tiempos. Este tipo de información que pueden además generar Big Data y que pueden generar de alguna manera un conocimiento que desconocemos por el momento, es el que de alguna manera nos puede generar la participación ciudadana en nuestros muchísimos fondos personales. Hay muchísimos ejemplos más. Estoy pensando, por ejemplo, que el nomenclator de la ciudad de Cartagena lo han hecho a partir de una wiki. Es decir, tú puedes encargar a un estudioso y es magnífico y tendrá mucho nivel. Encargas a un estudioso la redacción de tu nomenclator de tu ciudad, ¿no? Y que explique para calle por qué se llama así. O lo puedes poner en algún sistema wiki y que la gente participe. Por supuesto, eso va a ser mejorable y va a ser un trabajo que va a tener que estar sometido a mucho contraste posteriormente. Otro ejemplo que se me ocurre es el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con sede en León. Tiene un magnífico repositorio de los artistas de Castilla y León, formado en buena parte por ellos mismos. Hombre, ¿qué criterio es este de selección? Bueno, oiga, como mínimo el trabajo exhaustivo lo hacen. Después veremos hasta qué punto. Bien, entro ya en las segundas intenciones, de alguna manera, del título. ¿Cuáles creo que son esas segundas intenciones? Bien, desde mi punto de vista, la creación de las plataformas digitales no se debe limitar simplemente a la posibilidad de difundir y ni siquiera la difusión conjunta de contenidos, sino que es para nosotros una oportunidad de repensar estrategias y procesos de trabajo en archivos, museos y bibliotecas, llegando si llega el momento, a fusionar equipamientos y fusionar servicios. A eso me refiero. Y recojo las palabras de Luis Anglada, un experto en cooperación, para de alguna manera dar fuerza a esta idea que va un poquito más allá de lo que estamos hablando hoy de la convergencia, o que de alguna manera daría respuesta claramente a la convergencia. En primer lugar, la necesidad de pensar desde el punto de vista de atracción gravitacional. Es decir, solo los planetas muy fuertes en Internet subsisten de alguna manera y tienen acceso. Miren, Pares, los archivos españoles tienen un magnífico repositorio que es el de migraciones. Comienzos de siglo han vaciado archivos españoles, de Argentina, de Cuba, República Dominicana, etcétera, etcétera, y los han puesto juntos. Ahí uno puede consultar si su abuelo, que se fue con tal barco, pues acabó en Veracruz o donde acabó, aparece una foto del pasajero, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Cada archivo, por su parte, podía haber trabajado de forma autónoma. No hubieran llegado a ninguna parte. De forma conjunta, no solo tienen más impacto en las redes, en el momento en que alguien busca movimientos migratorios, aparece automáticamente ese registro, sino que cuando uno falla, por ejemplo, están fallando ahora el Ministerio Español, pues vienen los otros y de alguna manera le dan soporte a la idea. Hablando de genealogía, el Family Search, un elemento magnífico a nivel mundial, ¿no? Que, como saben ustedes, han generado la comunidad mormona de Utah y que ha servido para digitalizar buena parte de nuestros archivos, incluidos muchísimos archivos gallegos. Bien, para de alguna manera conseguir esa acción gravitacional, debemos, como les decía, crear planetas grandes. Fíjense los ejemplos: Europeana, Wikipedia, Hispana, el Memory Wall de la UNESCO. Esos son los que sobreviven. Difícilmente alguien no especializado vendrá a nuestra página web a ver nuestro catálogo o nuestro repositorio. Muy difícilmente. La clave ahí, tal vez no es necesaria la fusión, sino que está, por supuesto, como ustedes saben, en la interoperabilidad de nuestros programas informáticos. En segundo lugar, por la necesidad de trabajar con economía de escala.
Es decir, la tecnología es cada vez más barata y aparentemente más asequible, pero también aumentan las necesidades, las necesidades del conocimiento especializado en una determinada tecnología. Y en 30 segundos acabo. Y la necesidad de alguna manera de tener unos resultados inmediatos. Un ejemplo de ello sería Reviun, la asociación que de alguna manera agrupa a las universidades. Está trabajando desde marzo pasado en una herramienta que les permita duplicar lo que se llamaba mirror, sistemas de mirror para sus tesis doctorales. La misma tesis doctorales que tiene la Universidad de Extremadura esté, de alguna manera, en el mismo momento en la Universidad de Santiago o en una universidad gallega y a la vez en la Universidad Politécnica de Valencia. De manera que, esto la profesora Pinto nos hablaría mucho también, en el momento en que haya algún problema, pues sé que puede cambiar. Y, en tercer lugar, las necesidades organizativas que, de alguna manera, dan respuesta a la evolución de nuestra sociedad, superados esos 300 años en los cuales creábamos, a partir de una institución determinada, un archivo, un museo o una biblioteca. La necesidad, por tanto, de compartir infraestructuras, de crear entidades multiinstitucionales y de dar respuesta también a una demanda ciudadana de personas que están fatigadas por la mala gestión de la cosa pública y que los técnicos, aunque tenemos simplemente una responsabilidad técnica, tenemos que ser capaces de dar respuestas a esas inquietudes. Muchas gracias.